buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar dentro de la parte de geología de la estructura de la Tierra y su dinámica interna. Lo primero que teníamos que preguntarnos cuando hablamos de todo esto es qué pasa con la temperatura en nuestro planeta. ¿Cómo es ese calor interno que tiene nuestro planeta? Y tenemos que saber que la temperatura va aumentando siempre desde la corteza hasta el núcleo. Y lo va haciendo muy rápido al principio, a razón de unos 30 grados por cada kilómetro que vamos profundizando en nuestro planeta. Esto llamamos gradiente geotérmico porque cuando llegamos a unos pocos kilómetros lo que va a ocurrir es que este gradiente desciende de forma radical. Pero como digo, los primeros kilómetros va a ser muy acusado y va a ir aumentando a razón de unos 30 grados cada kilómetro. Pero cuando llegamos a unos, vamos a decir, decenas de kilómetros de profundidad, desciende mucho esta velocidad a la que va aumentando. Es muy sencillo de entender. Tenemos unos 0 grados en superficie terrestre, depende de donde vayamos, podemos decir que la media de nuestro planeta son 15 grados, y tenemos unos 5.000 grados en el núcleo de la Tierra. Si aumentamos a 30 grados cada kilómetro, tendríamos muchos más grados de los que tenemos en el núcleo de la Tierra. Por lo tanto, sabemos que ese aumento no puede ser lineal. Cuando llegamos a unos 300 kilómetros de profundidad, tenemos unos 1.000 grados centígrados aproximadamente, y ahí desciende mucho a la velocidad a la que aumenta, y cuando llegamos al centro de la Tierra hablamos de unos 5.000 grados. En este gráfico podemos ver cómo va aumentando esa temperatura y cómo al principio aumenta de forma muy acusada, pero a medida que vamos pasando desde el principio, ese aumento es mucho más lento de lo que es al principio. Y una de las preguntas que tendríamos que hacernos importantes es, ¿y ese calor que tiene la Tierra, ese calor interno, que va desde el núcleo hasta la superficie terrestre, de dónde viene? ¿De dónde proviene? Ese calor proviene del momento en el que se creó nuestro planeta. Cuando se fue formando este planeta, hace unos 4.500 millones de años, lo que ocurría es que los procesos de acreción, es decir, cómo iban chocando las rocas que iban formando a nuestro planeta, eso generaba una energía por ese choque y esa energía todavía se mantiene en el núcleo de nuestro planeta. ¿Cómo va a ser la estructura interna de nuestro planeta? Bueno, lo primero que tendríamos que darnos cuenta de nuestro planeta es que no es una esfera perfecta. Solemos decir que nuestro planeta tiene un radio de unos 6.378 kilómetros, pero este radio va a variar. No es lo mismo del radio o del diámetro, me es indiferente, cogiéndola desde el ecuador que cogiéndola desde los polos, porque va a ser distinto, porque sabemos que nuestro planeta está ligeramente achatado por los polos. Eso hace que el radio o el diámetro de nuestro planeta sea aproximado. Tenemos que tener en cuenta que nuestro planeta va a estar formado principalmente por 3 capas: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza va a ser la capa más externa y más superficial y está constituida evidentemente por rocas. Y puede ser de 2 tipos, dependiendo de si se encuentra debajo de los océanos o debajo de los continentes. La corteza continental es la que se va a encontrar bajo los continentes y tiene un espesor que puede llegar hasta unos 70 kilómetros aproximadamente. Puede ser más pequeñito. Por ejemplo, en Madrid la corteza continental se estima que está en unos 50-55 kilómetros. En esta corteza continental la roca más abundante que vamos a encontrar va a ser el granito. 70 kilómetros de esos casi 6.400 kilómetros de radio que tiene nuestro planeta, como podéis entender, es simplemente arañar la superficie. La corteza oceánica se encuentra debajo de los océanos y tiene un espesor también que es variable, que va y puede llegar hasta unos 10 kilómetros aproximadamente. La corteza oceánica, su espesor va a poder llegar hasta unos 10 kilómetros, está en los fondos oceánicos, va a ser más densa de lo que es la corteza continental y está formada principalmente por basalto. Tenemos que entender que es una roca de origen volcánico y que la corteza va a ir aumentando, la corteza oceánica, por actividad volcánica. Vamos a ver un poquito más adelante. Después nos encontramos el manto, se encuentra bajo la corteza y llega hasta unos 2.900 kilómetros y nos vamos a encontrar unas temperaturas que van a oscilar entre los 1.000 y los 4.000 grados centígrados. Evidentemente, cuanto más cerca del núcleo, mayor va a ser la temperatura. Y por último nos encontraríamos el núcleo. El núcleo está situado justo debajo del manto y su componente principal es un metal. Se encuentra a una temperatura de más de 4.000 grados centígrados. Tenemos 2 partes. El núcleo externo, que va a ser líquido, y lo que hace que sea líquido es que está agitado por una serie de corrientes. Y el núcleo interno, que es sólido. Lo que va a pasar es que este núcleo interno va a girar
sobre este núcleo externo y al girar genera el campo magnético de la Tierra que nos protege de algunas radiaciones cósmicas. Aquí veríamos un esquema en el que vemos cómo van y hasta qué profundidad llegan cada una de estas capas de las que hemos estado hablando. Otra pregunta importante que nos tendríamos que hacer es ¿cómo conocemos el interior de la Tierra? Es decir, hemos cavado, ¿hasta dónde hemos llegado a profundizar? ¿Cómo sabemos lo que hay, la temperatura que hay, cuál es la composición más o menos de cada una de las capas? Bueno, pues en realidad solamente hemos arañado la superficie y lo hemos hecho en la península del Kola, hasta aproximadamente con unos 12 kilómetros de profundidad. Cuando se ha profundizado nos hemos dado cuenta de que a 10.000 metros, es decir, a unos 10 kilómetros, la temperatura ya era unos 180 grados. Y cuando llegaron a la profundidad de 12.268 metros, lo que ocurrió es que se dieron cuenta de que no podían seguir cavando, porque las partes móviles de los martillos que cavan, porque evidentemente nadie ha bajado ahí, simplemente hemos sacado el material, nos hemos dado cuenta de que ya empezaban a funcionar mal. Hay nuevos proyectos para intentar cavar más, pero bueno, todavía son proyectos que están en marcha. Aquí tendríamos que hablar de los modelos de los que hablamos cuando hablamos de todas estas capas. Y para hacerlo tenemos que hablar de la litosfera. La litosfera es la parte más externa del manto superior que engloba también la corteza y todo esto forma un conjunto rígido que llamamos litosfera. El grosor va a ser variable dependiendo en qué zona nos encontremos. Evidentemente, la litosfera continental va a ser más gruesa que la litosfera oceánica. La litosfera continental va a estar formada precisamente por esa corteza continental y parte del manto. Y su espesor, como decíamos, va a variar entre unos 200 y 400 kilómetros. Y la litosfera oceánica va a estar formada por la corteza oceánica y parte del manto superior, que vamos a encontrar también debajo de esta corteza oceánica, y tiene también un grosor variable que hablamos normalmente de entre 20 y 100 kilómetros. Es decir, la litosfera continental va a ser más gruesa que la litosfera oceánica. Lo que va a ocurrir es que el resto del manto va a fluir bajo esta litosfera y lo va a hacer a alta presión y temperaturas, y es al final pues un líquido viscoso. Solemos decir que el manto está en un estado semisólido, porque dependiendo de qué parte hablamos creemos que es sólido o más líquido, y lo que va a pasar va a ser que los movimientos que tiene este manto va a afectar a la litosfera. La litosfera va a ser como si tengo una serie de placas situadas sobre este manto, y el manto vamos a ir moviéndose, a ir produciendo una serie de corrientes, va a desplazar esta litosfera. Wegner empezó a proponer en 1912 que los continentes se desplazaban, porque estas placas litosféricas sobre las que están situados los continentes se podían ir desplazándose, y decía que habían estado unidos formando un gran continente llamado Pangea, que luego poco a poco se fue separando. En realidad, si nos fijamos en los bordes de los distintos continentes que vamos a encontrar en nuestro planeta, vemos que más o menos, si no contamos la erosión que han tenido durante estos últimos millones de años, pues podían más o menos encajar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Wegner no pudo explicar qué fuerzas movían a los continentes, y por eso su teoría de la deriva continental, de que estos continentes se desplazaban, cayó un poco en descrédito. Su idea pues era más o menos algo parecido al que estamos viendo aquí, que estos continentes habían estado unidos y que poco a poco se habían ido separando. Además, hay otras pruebas que apoyan la teoría de la deriva continental de Wegner. Estarían las pruebas geográficas, que son las que acabamos de comentar, las pruebas paleoclimáticas y las pruebas paleontológicas. Si nos fijamos, por ejemplo, en las pruebas paleontológicas, nos vienen a decir que al final tenemos animales que tienen parecidos en lugares geográficamente muy distintos, y eso solo puede deberse si en algún momento esos continentes estuvieron unidos. Estos serían los movimientos que nos vamos a encontrar a nivel horizontal, pero también nos vamos a encontrar con movimientos a nivel vertical, que también van a ser movimientos muy importantes. Estos movimientos a nivel vertical son los que llamamos isostasia. Nos vamos a encontrar que tenemos la estenosfera. La estenosfera es una capa que está puesta a unos 100 kilómetros de profundidad más o menos, y esta profundidad lo que va a ocurrir va a ser que los materiales pierden su rigidez y se comportan de forma plástica. Lo hacen debido a la temperatura, por eso que decíamos antes de que al final el manto va a ser semisólido, porque dependiendo de la temperatura que nos encontremos y el material de que esté compuesto, pues va perdiendo esa rigidez y se convierte en un material plástico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si yo voy acumulando en la litosfera muchos sedimentos, lo que va a pasar va a ser que pesan más, y si pesan más se van a ir hundiendo.
Podríamos verlo con un modelo del estilo al que estamos viendo en la imagen. Si yo tengo unas zonas que tienen poco peso, lo que va a ocurrir va a ser que se van a hundir poco, pero si tienen mucho peso, va a haber mucha más cantidad que esté hundida, porque ese peso hace que se hunda. Pues esto es lo que es la isostasia, cómo se va a ir hundiendo todas estas partes que vemos aquí. Lo podemos ver en un modelo sobre agua. Si yo pongo unos tacos de madera de distintos pesos sobre el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Que a medida que voy poniendo más peso, se va a ir hundiendo más cantidad. Si yo aquí, y en este modelo que tengo madera, pondría algo pesado aquí encima, todavía se hundiría un poquito más. Esto es lo que me viene a decir la isostasia, cómo se van a ir hundiendo las distintas partes que nos vamos a encontrar de la corteza continental. Y bueno, en este modelo concreto estamos hablando de la litosfera. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hablamos de estos movimientos horizontales, estos movimientos verticales, lo que nos damos cuenta es que aunque la teoría de Wegner acabó cayendo un poco en descrédito, un poquito más adelante, entre 1945 y 1960, se empezaban unas teorías fijistas de que los continentes no se habían modificado ni se habían desplazado nunca, y se empezó a aceptar que se desplazaban los continentes. Hay un montón de pruebas que corroboran que los continentes se han estado desplazando. Una de ellas es cómo ha ido aumentando el fondo oceánico. Claro, para que se desplacen los continentes, por ejemplo, el continente europeo y el continente americano, lo que ocurre es que tiene que ir aumentando la cantidad de corteza que me voy a encontrar. Y esto ocurre, esta corteza, esta litosfera oceánica, va a ir aumentando porque hay zonas en las que va habiendo actividad volcánica y voy aumentando la cantidad de corteza que voy teniendo en esas zonas. ¿Cómo puedo saber que esto ha ido ocurriendo durante el tiempo? Bueno, pues hay una forma muy sencillita de saberlo. El campo magnético de la Tierra va invirtiéndose cada cierto tiempo. Cada cierta cantidad de años se va invirtiendo. Estamos hablando de miles de años. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tengo actividad volcánica y estoy generando nueva corteza, está saliendo el magma del interior de la Tierra, lo que va ocurriendo es si tengo metales, estos metales se van a orientar en función del campo magnético. ¿Y qué es lo que pasa? Estos materiales se van a orientar en función del campo magnético y el campo magnético de la Tierra va cambiando. Dependiendo en qué momento haya salido este magma, voy a tener estos minerales orientados de una forma o de otra. En el 63, como digo, se va a descartar finalmente el fijismo gracias a los análisis de magnetismo de los fondos oceánicos, porque las zonas en las que tengo actividad volcánica y voy generando nueva litosfera, nueva corteza, lo que va a ocurrir es que me voy a ir dando cuenta de que dependiendo del momento en el que esté hablando, el campo magnético de la Tierra está orientado en una dirección o está orientado en otra dirección. Y eso quiere decir que ha ido aumentando la corteza que voy teniendo ahí a lo largo de los años. Por ejemplo, ya sabemos que el continente americano se separa del europeo a razón de unos 4 centímetros al año aproximadamente. Todo esto nos lleva a otras teorías que poco a poco van tomando las ideas que tengo previas y las van mejorando, como es una tectónica de placas, pero hablaremos de ellas en otros vídeos.